Hola hermano, buenas noches, es un gusto que nos vamos a encontrar. Hoy hablaremos de un tema muy importante para nuestra vida y lo principal, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de ello? Hoy estaremos hablando de la humildad. Todos desde muy pequeños tenemos el deseo de llegar muy alto. Se nos enseña que debemos prepararnos para ser alguien en la vida. Y la verdad que eso no es malo, porque nos demanda a prepararnos muy bien, a estudiar correctamente, adquirir conocimiento y luego aplicar todo el conocimiento que tenemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, el mundo en estos días nos enseña a trepar y no prepararnos, a estar por encima de todo sin importar la manera ni las consecuencias. Al mundo no le interesa si llegamos a lastimar a alguien con tal de estar en la cima. Hoy la humildad para muchos ya no es un valor importante, pero tenemos que ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la humildad. Y qué mejor ejemplo que la autoridad que tenemos como Jesucristo para hablar acerca de ello. El pasaje que hoy estaremos viendo se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero que podemos ver en estos versículos es que debemos andar como es digno, una vida que encaja con nuestra posición en Cristo. Esto tiene que ver con un equilibrio. Debemos vivir de acuerdo a quién somos. Debemos vivir de acuerdo a nuestra posición. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que realmente andamos de una manera digna? Los versículos 2 y 3 nos dan la respuesta. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Vemos que ahora la humildad es el principio primordial. Es como si la primera palabra, toda humildad, incluyera las otras 4 que quedan. Podrían encajar perfectamente, pero vemos que son diferentes y que hay una progresión. En donde hay toda humildad, también habrá mansedumbre. Y luego de eso habrá una persona que soporta con paciencia en amor. Y el resultado final de todo esto será la unidad. La clave para todo esto es la humildad. Pero debemos entender primeramente qué es la humildad. Quiero que veamos los conceptos errados que tenemos de humildad primeramente. Muchas veces confundimos la humildad con el estatus económico que una persona puede llegar a tener. Creemos que las personas que no tienen recursos económicos son humildes, y la verdad que no es así. Podemos conocer a muchas personas que no tienen recursos económicos, pero la verdad son muy orgullosas. Pero también podemos llegar a conocer personas que tienen mucho dinero, que tienen un ámbito social muy estable, pero que pueden ser muy humildes. Otro concepto errado que tenemos es que las personas humildes siempre son calladas o tímidas, o son personas introvertidas. La verdad que este es un concepto errado que manejamos muchas veces, que no tiene nada que ver. También usamos el sinónimo de humilde con una persona que es tonta. Muchas veces creemos y tenemos conceptos que son muy errados. Ahora veamos cuál es el concepto correcto acerca de la humildad. El concepto de la humildad es la virtud moral contraria a la soberbia que poseemos los humanos. Cuando reconocemos nuestras habilidades, cualidades y capacidades y las aprovechamos para obrar en el bien de los demás sin estar diciéndoselo. Ese es el concepto correcto acerca de la humildad. Pero la verdad que la humildad es un tema muy difícil y que no es muy comprendido en su totalidad.
La humildad es eso que cuando usted dice tenerlo, lo acaba de perder. Cuando usted finalmente dice, yo soy humilde, acaba de perder esa humildad y ahora es una persona orgullosa. Si desea andar como es digno, la humildad debe ser una realidad en nuestra vida. Y todos nosotros tenemos el mejor ejemplo de humildad, centrada en una persona que fue humilde en todo tiempo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino al mundo y Él, como Rey de Reyes, sublime y exaltado, Señor de señores, vino al mundo, se humilló a sí mismo y adoptó la forma de hombre. Y en forma de siervo fue humilde. Quiero que leamos el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. El versículo 6 empieza diciendo que Él, siendo el mismo Dios, no se aferró a eso. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se sujetó de esa toda divinidad que tenía, sino que se despojó a sí mismo, nos dice. La traducción literal es que Él se vació. Pero esto no debemos entender que es un significado de que dejó de ser divino. Él nunca dejó de ser Dios. Él fue completamente Dios y completamente humano. Sino que debemos entender que Él se despojó de todos los privilegios que tenía en muchos aspectos. El primero es la gloria celestial. Él se despojó de la gloria celestial que tenía allá en el cielo. Mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros, renunció a la gloria que tenía y de su relación cara a cara que gozaba con el Padre. Lo segundo que podemos ver, que se despojó del privilegio de toda autoridad independiente que Él tenía. Durante su encarnación, Cristo se sometió por completo a la voluntad de su Padre. Lo tercero que vemos es que puso a un lado sus atributos divinos y se sometió a la guía y dirección del Espíritu Santo. Y por último, la relación favorable que tenía con el Padre, porque tuvo que sentir la ira plena por el castigo por los pecados en la cruz. De esto es lo que nos habla el versículo cuando Él dice que se despojó a sí mismo. Todos estos privilegios que Él tenía, se despojó de ellos y no se aferró a ellos, sino que decidió hacerse hombre. Descendió hasta lo profundo de la tierra y vivió con nosotros. Y no solo eso, sino que tomó forma de siervo. El Dios altísimo, eterno, sublime, bajó, descendió y nos sirvió. Podemos ver ese evento cuando empieza a servir, a ayudar a los demás y empieza a lavar los pies de los discípulos. Siendo en forma de Dios, ahora lo vemos en forma de siervo, una humildad completa de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió todo el castigo por nuestros pecados y aún sabiendo que Él no merecía nada de eso, nunca hubo alguna queja. Él fue humilde y obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Vemos el ejemplo de humildad, porque Él pudo haber dicho, basta de todo este castigo, basta de todo esto que estoy recibiendo, que no es justo. Pero Él, en forma de siervo, fue humilde constantemente. Hermanos, debemos andar en completa humildad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él, siendo el más grande, se hizo igual que nosotros.
Hoy vemos que el mundo nos dice todo lo contrario a lo que nos enseña la Biblia. El mundo nos quiere mostrar la humildad como algo que es para los más débiles, que es algo frágil, que es algo que debe ser menospreciado, que solo los tontos tratan de buscar humildad y que debemos llegar a la cima como sea. Nos muestra que debemos ser arrogantes, egocéntricos, orgullosos, pero lo último que el mundo quiere mostrarnos es que seamos humildes. Satanás siempre va a querer que seamos orgullosos, que no haya humildad en nosotros. Hubo un tiempo en que había un hombre muy famoso. En su tiempo fue el más popular y famoso. Era el boxeador Muhammad Ali. Y la frase más famosa que él llegó a decir y fue aclamada por muchos es: yo soy el más grande. Y eso es lo que nos quiere enseñar el mundo. Quiere decirnos: vos podés siempre. Y eso es lo que el mundo quiere decirnos cada día. Nos dice: vos podés, no hay nada que te detenga. Vos sos el que puede lograr lo que se te dé la gana, que no tenés ningún límite, que nada te puede detener. Y el mundo empieza a llenarnos la cabeza con orgullo, con egocentrismo, y cada día nos parecemos a todo lo contrario a lo que nos enseña Jesucristo. Y aún siendo cristianos, muchas veces se nos ha metido eso en la cabeza. Muchas veces lo último que reflejamos en nuestras vidas y con nuestras palabras es la humildad. Muchas veces tenemos ese pensamiento de que no hay nadie que predique mejor que yo. O podemos llegar a decir: es que ustedes no saben cómo yo toco la guitarra realmente. Podemos llegar a tener orgullo en nosotros y decir: yo predico, yo evangelizo más que todos mis hermanos. Ellos ni salen a evangelizar como yo lo hago. O podemos decir: es que ustedes no saben cómo sirvo yo realmente en la iglesia. No hay nadie que me pueda superar cuando yo estoy sirviendo en la iglesia. Vieras vos cómo sirvo yo en la iglesia. Y empezamos a formar un egocentrismo en nuestra vida. Eso lo vemos también muchas veces reflejado en nuestro trabajo. Decimos: si yo no hago esto, nadie puede hacerlo. Esta empresa no funciona si es que yo no estoy al mando. Es que nadie trabaja igual que yo. Y nos llenamos de orgullo. Nos sentimos superiores a los demás. Y lo último que reflejamos en nuestra vida es la humildad. El libro de Efesios, en versículos anteriores a los que leímos, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No debemos caer en el error de creernos superiores a los demás. Debemos recordarle el concepto que dijimos al principio, que la humildad es el lograr el bien a los demás sin estar echándoselos en cara. Eso es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo siervo, empezó a servir. Él fue obediente hasta la muerte. Él tomó esa posición humilde en todo tiempo. Eso es lo que nos quieren decir estos versículos. En Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queremos andar como es digno, debemos ser humildes. Cada día debemos eliminar cada vez más el orgullo de nuestras vidas. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano,
Que nuestro deseo no sea exaltarnos nosotros mismos. Que cada día luchemos con no sentirnos orgullosos, engrandecidos nosotros mismos, sino que Dios sea el que nos exalte, así como lo hizo Cristo. No habría un halago más grande que ser exaltado solo por Dios y no autoexaltarnos nosotros mismos. Cada día debemos cargar nuestra cruz y decirle: Señor, hoy me presento ante ti con humildad, sabiendo que nada puedo hacer si no es con tu ayuda. Cuando hemos entrado al reino de Dios, lo hacemos como mendigos que no tienen nada que ofrecer. Estábamos en una bancarrota espiritual. Si es que llegamos a tener algo ahora, es porque Él nos los ha dado. Lo único que puedo ofrecer es el talento, los dones, la salvación y el espíritu que Él me dio. No puedo recibir reconocimiento por eso. Solo debo darle la gloria a Dios, porque no tengo razón alguna para enorgullecerme. Amén.